Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suad, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México, en la Quejilá, aquí en un lugar cerca de Ixtapaluca. El día de ayer nosotros tuvimos una celebración, la celebración de Pesach. Tuvimos invitados con los miembros de la Quejilá que están alrededor de la Ciudad de México. Algunos fraternos pudieron asistir, otros por condiciones laborales o otros compromisos no lo pudieron hacer. Pero verdaderamente pasamos un día maravilloso de celebración, de gozo, de regocijo, de aprendizaje, porque no es lo mismo convivir en armonía, en unidad, en Ahabá, como el pueblo de Israel, que celebrar la Moed de Pesach estando solo en casa. Esta celebración tiene algo particularmente que nos dice que nosotros teníamos que coger el cordero en el día número 10 y teníamos que estar pendientes que fuera un cordero de un año sin defecto. Durante estos 4 días teníamos que revisar que no tuviera ningún defecto. En el día 14 del mes de Aviv, del primer mes, nosotros teníamos que inmolar, sacrificar este cordero. El Torá de Yahuwah nos dice que cuando teníamos que comer este cordero, nosotros, si no alcanzaba según el número de personas, nosotros teníamos la obligación de invitar al vecino de al lado. Por supuesto tenía que ser Am Yisrael, para que alcanzara lo suficiente y poder comer el cordero. Hoy en día, por causa de las distancias y que estamos tan separados, el Am Yisrael, uno del otro, y que celebramos el tiempo para poder celebrar la Moedim de Pesach, pues lo tenemos que hacer inclusive de forma solitaria, 1 a 2 personas, y muchas veces nos cuesta muchísimo conseguir carne de cordero. Es complicado. Hay lugares, regiones en donde es complicado comer el cordero o compartir el cordero. Entonces esta celebración, como la mayoría de las Moedim, tenemos que celebrarlo en compañía. Es muy difícil que nosotros podamos llevar una celebración estando 1, 2, toda Rabá Yahuwah, que comenzamos a caminar en los halajot y apenas comienza el esposo, la esposa, compartiéndolo con los hijos, estas celebraciones. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando solamente nos encontramos? ¿Sabe qué? Solamente soy yo en mi casa, no hay nadie más, nadie quiere saber del Torah de Yahuwah. Bueno, hablábamos exactamente el día de ayer de esta razón. Muchas veces solamente hay un integrante en la casa que ha escuchado la voz de Yahuwah y ha decidido obedecer, ha decidido caminar en obediencia en los mandamientos de Yahuwah. Esto sucede que cuando nosotros somos la primicia de Yahuwah en obedecer y escuchar el Torah, quiere decir que nosotros, por causa de nosotros, Yahuwah nos ha delegado esta responsabilidad. Decíamos el ejemplo ayer, que qué tan importante es para nosotros compartir estas celebraciones en familia, en Mishpajot, ¿sí o no? Es mucho mejor. Entonces el día de ayer tuvimos la oportunidad de congregarnos de diferentes familias, de diferentes lugares. Yo tuve que manejar 10 horas más 2 horas del estado de Tlaxcala para la Ciudad de México para poder estar en esta celebración con los fraternos de la Ciudad de México. Una fraterna que nos visita también, ahorita está con nosotros. Ella viene desde la ciudad de Mérida. ¿Cuántas horas son, fraterna? ¿De 24? ¿De Mérida para México? 24 horas en autobús para poder venir y
acompañarnos a esta celebración. Las distancias verdaderamente podemos decir son pequeñas, hablando de un avión, o podemos estar en menos de 24 horas compartiendo una celebración en España, en Europa, con cualquier otra familia, pero a veces las distancias se nos hacen también muy largas. Tiene esto, por supuesto, un costo significativo que nosotros tenemos que hacer, un gasto que nosotros tenemos que hacer por causa de tener que llevar a cabo las Moedim, las celebraciones de Abba Yahuwah. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama la gran familia de Israel. La gran familia de Israel. Es un tema impactante. ¿Quiénes forman Israel? ¿Quiénes están dispuestos a llevar a cabo esta celebración? Esta es una grande bendición. Esta parashá que nosotros vamos a leer el día de hoy, la parashá número 3, que tiene por nombre Lech Lejá, significa vete. Vete a ti mismo, o vete por tu propia causa, por tu propio medio. Nosotros tenemos que irnos, pero no irnos alejándonos de Yahuwah, sino acercándonos. Vete a donde Yahuwah te está diciendo que te tienes que ir. La lectura que nos corresponde comienza a partir del libro de Bereshit, Génesis capítulo 12. Ahí es donde comienza nuestra parashá. Sobre Yahuwah le está hablando a Avinu Abraham, diciéndole, vete, lejá, de tu casa y de tu parentela. Cuando la misma escritura nos está diciendo que aquel que no deja padre, madre, hijos, hijas, por causa de mí, del nombre de Yahuwah, no es digno de mí. Entonces, algo nos quiere decir Abba Yahuwah, que así como nosotros decidimos dejar nuestra comodidad, el trabajo, o pedir un permiso, o hacer algo, mover lo que sea necesario para poder estar en esta celebración de Pesaj. Hubo quienes tuvieron un gran esfuerzo para poder estar en la celebración de Pesaj. Algunos, quizá por su trabajo, era más fácil moverlo, pero había fraternos, o hay fraternos, que es imposible pedir un permiso, o simplemente no se los pueden otorgar, o no se los conceden. Bueno, nosotros tenemos que pedirle a Abba Yahuwah que nos ayude en esta celebración para poder estar en el día de los tiempos asignados de Yahuwah. Vamos a ver lo que sucede en la vida de Avinu Abraham, cuando Yahuwah le dice, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, vete porque yo te voy a dar una tierra, un lugar de bendición para ti y tu descendencia. Vete, como dijimos hace un momento, significa vete de ti mismo, o sea, libérate, ayúdate, o salte de donde tú te encuentras para encontrarte, para tener un encuentro con Abba Yahuwah. Literalmente es como nos está refiriendo este Lech Lejá. Una parashá anterior, la parashá de Noah, nos habla todo lo que sucedió, pero podemos comparar la vida de dos hombres que aparecen en la escritura y que cada uno de ellos escribió su propia historia. Noah, por un lado, a través de él, su familia fue redimida, fue rescatada de las aguas, fue salvada de las aguas. Pero nosotros encontramos un detalle, que después de que él descendió del arca, él tuvo la oportunidad de sembrar uvas. ¿Y qué fue lo que hizo con las uvas? ¿Qué fue lo que hizo con la vid? Se ocupó en sembrar esas uvas. ¿Y qué fue lo que pasó? La diferencia que surge con Noah es que él sembró una vid y él se emborrachó. Aquí vemos un personaje que bebió vino solo,
no compartió con su familia, o nos dice que lo compartió con alguno de sus hijos. No dice, simplemente él bebió solo. La alegría del producto de la tierra con su familia, su enfoque era más en su trabajo. Su relación con su familia no era tan cercana, no compartió esta grande bendición. El día de ayer en la celebración de Pesaj, teníamos que compartir el cordero de 1 año para poder comerlo las personas que estábamos dentro de la casa de la familia, y si todavía sobraba teníamos que compartirlo con el vecino. Eso es lo que nos dice Shemot capítulo 12, que nosotros teníamos que compartir el cordero para que no hubiera desperdicio. Todo el sobrante que quedara, al final lo teníamos que quemar, consumir en las llamas. Esta es la tentación que pone a cada padre de familia cuando nosotros somos individuales y tenemos una obligación, nuestro trabajo, y lo ponemos como prioridad. Sentirnos más realizados cuando somos individuales, mediante los propios logros laborales, que el hecho de desarrollar una vida en Rúa, en nuestro Rúa, una vida con una relación con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, con la familia, sino solamente somos nosotros, y es mi trabajo. Mi trabajo es tan importante, tan relevante, que pierdo de vista el propósito o el significado de la familia. En el pasuk de Ezequiel nos dice que los hijos de Noach no hubieran podido ser liberados de un juicio del Shamaim, específicamente sobre las naciones y especialmente sobre Israel. Solo Noé hubiera podido salvarse por su justicia, porque la escritura no nos dice que los hijos eran Sadik, ¿o sí? No, dice que Noa. Sus hijos no eran tan justos como él. El resultado de esa falta de dedicación a el Torah por parte de los hijos se vio más adelante, o sea, hubo un resultado después de lo que sucedió con el diluvio. Entonces fue que Noa bendice a Shem y bendice a Jafet y maldice a Canaán por causa de lo que sucedió con Ham. Eso es lo que nosotros nos encontramos en la parashá anterior. Los descendientes de Noé se rebelaron contra Yahuwah bajo el reinado de Nimrod. Todos se habían postergado y se había corrompido la tierra por causa del pecado. Su rebeldía fue castigada con confusión y los hijos de Noé fueron esparcidos por toda la tierra. Sin embargo, en la familia de Shem podemos encontrar un linaje despierto a justicia y a la devoción de Yahuwah. Noach había dicho que Yahuwah era el Eloah de Shem. Por lo tanto, Shem logró transmitir algo del camino de Yahuwah a su hijo Arfaxad, el nieto de Salah y el bisnieto de Eber, que ahí es donde viene la ascendencia de Abraham, de Avinu Abraham. No obstante, el nivel de justicia y de dedicación a Yahuwah que ellos tenían no les capacitó para ser elegidos como padre de una nación Kadosh. Ni Noah, ni Eber, ni Shem, sino solamente una línea hasta que vino Avinu Abraham. Con Avinu Abraham todo cambió perfectamente en la voluntad de Yahuwah, establecer el padre de la Emuná, Avinu Abraham, y establecer un pacto con ellos que a través de su linaje Yahuwah iba a traer, hacer crecer, hacer nacer un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel. El pueblo que obedece y escucha Torah. Pero no sucedió así con Noé. Es su antecesor, es su descendencia, su linaje, la línea que viene desde Set, Hanok y sucesivamente hasta Eber y hasta la 10ª generación con Avinu Abraham. Abraham fue elegido
porque tenía una capacidad muy especial. Avinu Abraham, junto con su esposa Sarai, ellos podían caminar en justicia todos los días. Lo que nos dice Bereshit, capítulo 18, verso 19. Porque yo te he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Yahuwah, haciendo justicia y juicio, para que Yahuwah cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Una característica muy particular tenemos sobre Avinu Abraham y Sarai, que ellos podían recibir a cualquier visitante, compartir acerca de Yahuwah, la grandeza de Yahuwah en todo lugar que ellos estaban. Donde ellos se asentaban, donde ellos iban caminando, Yahuwah, podían hablar de Yahuwah y establecer un lugar para Yahuwah. Esto era lo que hacía Avinu Abraham. Y la capacidad de mandar a los hijos y familias después de que él guardaran el camino de Yahuwah, haciendo justicia y juicio, es la razón por la cual Avinu Abraham fue elegido para ser el padre de una gran nación justa. No solo esto, sino también ser el origen de un pueblo, y Abba Yahuwah poblaría todo el Olam Hased, el mundo venidero, después en el Shamaín. Abraham, cuyo nombre significa, fíjense el significado de Avinu Abraham, padre enaltecido. Antes de que Yahuwah le cambiara el nombre de Abraham, con un poquito más largo, padre de multitudes, Abraham, sin la H, quiere decir padre enaltecido, también padre de Aram. Pero Avinu Abraham fue elegido por el heredero del mundo, porque él era un padre, así como Abba Yahuwah, que es un padre para nosotros. Avinu Abraham se había convertido en el padre que exalta a Yahuwah. De hecho, fue luego reforzado por Yahuwah para cambiarle el nombre, agregándole una una Hei, en español una H, que significa padre de multitudes. Padre de multitudes nos da un ejemplo y una diferencia, que él podía recibir en su casa a todo aquel que viniera a su casa. Lo podía recibir, podía convivir, podía compartir los alimentos, porque Avinu Abraham hablaba a los hombres y Sarai hablaba a las mujeres. Esto nos da una muestra de que al poder integrar varones, mujeres a la casa de Avinu Abraham, en las tiendas, más bien en las tiendas de Avinu Abraham, y podía hablar acerca del nombre de Yahuwah. ¿Qué tan importante es para nosotros ser un padre de familia? Qué importante es instruir a los hijos en el camino del Torah de Yahuwah. Noah no tenía esa capacidad. Por eso Yahuwah tuvo que escoger a otro que sí la tenía, o que sí tiene esa facilidad para hablar, para relacionarse. Y a diferencia de Noé, que solamente creó o cultivó su propia vid y solamente él disfrutó, solamente él se gozó, él tomó ese vino, pero no lo compartió con nadie más. Sin embargo, Avinu Abraham compartía su alimento, esperaba fuera de la tienda para ver quién venía a recibirlo, quién venía a escuchar y darle la noticia acerca de el Eloah de Israel. Bueno, todavía no nació Israel, pero iba a ser escogido Avinu Abraham para que a través de su linaje vinieran las 12 tribus de Israel. Yahuwah manda a Abraham: sal de tu tierra y de tu familia para ir a una tierra nueva que le iba a ser revelada con el tiempo. Imagínense, si nosotros podemos imaginar, sal de tu tierra y de tu familia. ¿Por qué teníamos que dejar nuestra tierra y por qué Abraham tenía que dejar su familia? Como hoy en día Yahuwah nos habla y nos dice a nosotros: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a dar una tierra diferente, una tierra nueva y una familia nueva.
¿no puede ser como una ironía? ¿Dejas tu tierra para recibir otra tierra? ¿Dejas tu familia para recibir ahora otra familia? Puede ser una ironía. Sin embargo, no es la tierra que nosotros vamos a recibir aquí en la tierra, ni tampoco es la familia que está aquí en la tierra, sino una familia, la familia de Israel, la gran familia de Israel, que Yahuwah nos ha llamado para integrarnos, para reunirnos de entre las 4 esquinas de la tierra para formar la gran familia de Israel. Esto es lo que vamos a ver en esta enseñanza, la grandeza de la familia de Israel. Muchos de nosotros, nuestra propia familia, ya nos rechazaron, ya no nos quieren ver, ni quieren hablar con nosotros porque nosotros hablamos del nombre de Yahuwah, porque nosotros estamos guardando el Shabbat, porque nosotros estamos guardando las Moedim. Ya no quieren saber de nosotros. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, si me vas a hablar de Yahuwah, mejor no hables, mejor no vengas? Entonces nosotros tenemos que reunirnos en la familia que Abba Yahuwah nos está integrando, nos está reuniendo de entre las 4 esquinas para poder obedecer su Torah. Avinu Abraham sale de la tierra y de su familia en obediencia junto con su esposa y todos sus siervos, los servidores de Avinu Abraham, y todos aquellos hombres y mujeres que se han agregado a ellos por causa de la emuná de Avinu Abraham. Salir de su tierra, salir de la comodidad, del confort, del privilegio de tener conocidos, y en el primer momento que nosotros tengamos un problema, recurrir a ellos. Pero cuando dejamos el confort, la comodidad, los conocidos, entonces no nos queda más recurso que recurrir a Yahuwah, nuestro único recurso, nuestra única fortaleza, nuestro único refugio. Abba Yahuwah, tú eres mi fortaleza. Lleva una familia consigo y además a un sobrino llamado Lot. Al llegar a la tierra de Canaán, va atravesando hasta llegar a Shekem, donde edifica su primer Mizbeach, su primer altar, después de haber recibido la revelación de que sus hijos serían los herederos de esa tierra. Yahuwah le dice, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que yo te voy a dar. Yahuwah le iba a dar una tierra. No era la tierra donde él había nacido ni crecido, otra tierra. De ahí se muda a otro lugar llamado Betel, y enfrente se encuentra una ciudad llamada Ahí. En Betel edifica el segundo altar, el segundo Mizbeach, invoca el nombre de Yahuwah por primera vez en la tierra prometida, la tierra de Eretz Israel. Luego sigue cruzando el país hasta llegar al Negev. Estando allí, vino una sequía y Avinu Abraham tuvo que descender hasta Egipto. Nuevamente, esto puede ser una ironía, algo que no podemos comprender. ¿Qué nos quiere enseñar el Torah? Si él dejó su tierra, su parentela, su familia, su comodidad y dependía 100% de Yahuwah, ¿por qué ahora que vino la sequía descendió a Egipto? Ya si lo pueden visualizar, que dice uno, bueno, te saliste de tu tierra obedeciendo a Yahuwah, teniendo la emuná, la confianza, porque él te iba a suplir, todo te iba a suplir. Y ahora que viene una crisis, una sequía, te vas a refugiar a Egipto, a Mizraim. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy en día? En muchos países aquí en Latinoamérica está sucediendo un efecto donde comienza a haber situaciones de necesidad. No hay alimentos, no hay trabajo en algunos lugares, o están padeciendo por estas situaciones. Muchos negocios quebraron, muchos negocios ya no lograron sobresalir y tuvieron que cerrar su negocio. ¿Qué es lo que está haciendo? Hay una ola de inmigrantes que están subiendo a Estados Unidos, convirtiéndose en el Mizraim de nuestra época. Tratar de buscar un refugio, una solución a sus problemas, a sus necesidades, pero quizá eso sea el motivo, la razón por el cual mucha gente, familias enteras,
inclusive hasta bebés, suben hasta arriba en el norte, aquí en América Latina, para ir a Estados Unidos, pensando que esa sería su salvación o su solución. Yahuwah, ¿qué fue lo que hizo Avinu Abraham? Que los egipcios, por causa de haber tomado Faraón a la esposa de Sarai, queriéndola tomar como esposa, trajo enfermedades y trajo cosas feas para Faraón. Se dio cuenta Faraón que era una mujer casada y la regresó. Nunca tuvo intimidad, pero quería tomarla como esposa. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Faraón le dio todavía regalos, bendiciones. Entonces, Avinu Abraham, en lugar de descender a Egipto para recibir bendición, Yahuwah utilizó la mano de Faraón para darle provisiones, para bendecirlo. Abba Yahuwah tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Vamos a leer Bereshit 12 del 1 al 9. Fraterna, ¿lo tiene? Fuerte. Habló Yahuwah a Abraham: vete de tu tierra, de su parentela y de la casa de su Abba, a una tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación y Berejeja, engrandeceré tu nombre, y tú serás Brajá. Yo barjú aquellos que te barjú, y maldeciré a quien te maldiga. En ti serán todas las mispajot de la tierra barjú y mezcladas. Así que Abraham salió como Yahuwah le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Haram. Abraham tomó a su mujer Sarai, Lot, el hijo de su hermano, todas sus posesiones, las cuales habían acumulado, y también la gente que habían adquirido en Harán. Entonces ellos salieron para la tierra de Canaán y entraron en la tierra de Canaán. Abraham pasó por la tierra hasta un lugar llamado Shechem, por la planicie de Moré. Los kenaníes estaban en Jaeretz. Se apareció Yahuwah a Abraham diciendo: a tu cera yo daré esta tierra. Allí edificó Misbea a Yahuwah, quien se apareció a él. Él se fue de ese lugar, fue a la colina al este de Beitel y plantó su tienda, con Beitel al oeste y ahí al este, y edificó un Misbea allí a Yahuwah, e invocó el nombre de Yahuwah. Entonces Abraham partió y acampó en el sur. Katuja Torah. Vimos todo este relato. Avinu Abraham sale de su tierra y de su parentela, llevándose a su sobrino Lot, junto con todas el personal, los siervos, las siervas y todo lo que tenía de propiedad. No sabemos cuánto podía tener, mucho o poquito, no sabemos, pero salió con lo que tenía. Quizá lo que llevaba puesto era suficiente. Dice que él salió de ese lugar y llegó a Shechem, pasando por Moré, y ahí edificó su primer Misbea, su primer altar. Luego se trasladó a Betel, donde levantó su segundo Misbea y pasó por donde estaba Ahí, ¿verdad? Así se llama la ciudad de Ahí, no Ahí sino Ahí se llama la ciudad. Y luego llegó a Betel, que es el tercer paso. Shechem, pasando por Moré, Betel, pasando por Ahí, y llegó a Betel, ¿verdad? Betel es el último. Ok. Vamos a ver a partir del verso 4, Bereshit 12:4. Entonces Abraham se fue tal como Yahuwah le había dicho: deja tu tierra y tu parentela, sal de ahí. La emuná, la fidelidad, se basa en la palabra de Yahuwah. Abraham confiaba en la promesa y en la obediencia que tenía para Yahuwah. Hebreos 11:8. Por la emuná, Abraham, al ser llamado, obedeció diciendo: para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Regresamos a Bereshit
12:5, de ahí no nos vamos a separar. Y tomó Abraham a Sara su mujer, Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, todas las posesiones que ellos habían acumulado y las almas que habían hecho en Harán. Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. La gente que ellos habían hecho o acumulado o que ellos habían agregado como parte de su familia, se refiere a los que habían seguido y aceptado, por supuesto, al Eloa de Israel. Si nosotros, hay familias, hay fraternos que comienzan a escuchar el nombre de Yahuwah, tenemos que darles esa atención, tenemos que darle continuidad de aquellos que están escuchando el Torah de Yahuwah. Abraham hablaba con los hombres y Sarai hablaba con las mujeres. Luego de que ellos compartían, ellos se dividían de alguna manera, un continuo aprendizaje y enseñanza. Nosotros sabemos que Avinu Abraham fue un alumno de Shem y fue alumno de Eber. Avinu Abraham fue alumno de Shem, que él les enseñaba Torah en su casa, y Eber era también nieto de Shem. Entonces Avinu Abraham había pasado mucha parte de su infancia por estar escondido de Nimrod, había pasado tiempo en el aprendizaje del Torah. Shem y Eber habían sido sus maestros. Bereshit 12, 6 y 7. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Shechem, hasta la planicie de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y Yahuwah se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó un Mizbeach, un altar a Yahuwah, para que levantó un Mizbeach a Yahuwah que se le había aparecido. Los cananitas estaban conquistando la tierra de manos de los descendientes de Shem, también conocidos como semitas. Shechem, oigan lo que dice Shechem, significa hombro, cerviz o nuca. Hombro, cerviz, el cráneo, todo esto, la cabeza, o nuca, la parte que tenemos que sostiene la cabeza. Está relacionado con levantar una carga. Levantar una carga. Pongan atención porque esto es muy importante. Moré significa maestro, ¿verdad? La primera experiencia en Rúa, en nuestro Rúa, más profundo que tuvo Abraham después de haber obedecido a Yahuwah al salir de Mesopotamia, fue una aparición de Yahuwah en Shechem y Moré. Esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar ahí un Mizbeach. Este Mizbeach representa la primera experiencia en la vida de la emuná, y esto debe también animarnos a nosotros. ¿Cuál fue nuestra primera experiencia que tuvimos? Que decidimos levantar un Mizbeach para Yahuwah. Quizá hoy no levantamos piedras, ni altares, ni nada, pero tenemos una mesita en donde ponemos 2 velas en el día de Yom Shabbat, ponemos el lejem, ponemos una copita para tomar el vino, que lo que nos dice Primera de Corintios, que nosotros teníamos que recordar la cena o la comida de la participación del lejem, del pan y del vino, y que teníamos que llevar a cabo esta celebración, hacerlo en memoria de mí. Cada vez que nosotros comíamos ese lejem, estábamos anunciando la muerte y la resurrección de Yahushua HaMashiach, ¿no? ¿Cuándo hacemos la comida del lejem y el vino? En Yom Shabbat. Entonces nosotros estamos llevando a cabo esa función cada Yom Shabbat. Comemos el lejem y el vino y estamos anunciando la venida, la segunda venida de Yahushua HaMashiach para redención. Cuando nosotros tenemos esa experiencia, la experiencia del encuentro con Yahuwah, como en este caso Abraham, en la tierra de Shechem, levantamos un Mizbeach, un lugar apartado para Yahuwah.
Ese Mizbeach representa la experiencia que nosotros hemos tenido de la vida en Emuná, para que nosotros podamos ser contados por Yahuwah como hijos de Yahuwah. El Mizbeach, el altar, es un lugar de sacrificio en donde un animal es ofrecido como representación del hombre. La ofrenda de Olá, la ofrenda de sacrificio de ascensión, simboliza una entrega total. El Mizbeach es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad de Yahuwah, y entonces es cuando comenzamos a decir, como dijo Yahushua HaMashiach, y nos lo enseña a nosotros: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, ¿verdad? Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, de acuerdo a la razón, a la voluntad de Yahuwah. Cuando comenzamos a levantar un Mizbeach, morimos en sacrificio simbólico, representativo. Ya no es nuestra carne la que nos está impulsando a seguir o continuar en nuestra casa, sino es nuestra propia voluntad, nuestra emuná, que nos lleva a sacrificar nuestro yo personal, individual, y nos lleva a entregarnos con Yahuwah. Ya no se haga mi voluntad, sino sea la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como Abba Yahuwah es su razón. Esto lo decía Yahushua HaMashiach y nos lo dejó como un legado: aprender a caminar en emuná. La historia posterior a Avinu Abraham nos muestra que Shechem llegó a ser un lugar donde se tomaron grandes decisiones, principalmente para su descendencia, Isaac, Jacob y todo lo demás, todos los demás descendientes. Shechem fue elegido como un lugar de refugio. Joseph fue sepultado en Shechem, esperando la resurrección de los muertos. Su tumba se encuentra ahí todavía. Así es de que cuando venga la segunda venida de Yahushua HaMashiach, que todos vamos a ser transformados, todos vamos a ser levantados, en cualquier lugar que estemos bajo tierra, vamos a ser despertados. Así que Shechem representa la vida de Abraham, el lugar de conversión, el lugar de la conversión, el lugar donde muere a sí mismo, el lugar donde reconoce a Yahuwah como su único Eloah verdadero. Es el lugar donde Yahuwah le prometió por primera vez que su descendencia recibiría la tierra prometida. Una vez que salió y dejó su tierra, dejó su familia, en Shechem, cuando levanta su primer Mizbeach, Yahuwah le promete que a su descendencia le iba a heredar esa propiedad, esa tierra. Pero no estamos hablando de la tierra física, sino en la tierra del Shamaín, que es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Pero para poder entenderlo, teníamos que visualizarlo aquí en la tierra, aquí en Shechem, una tierra física, para que nosotros podamos entender lo que sucede en el Shamaín. Shechem es el lugar donde Yahuwah le prometió que su descendencia recibiría la tierra. Y de la misma manera, Avinu Abraham tuvo una experiencia. Todos los que en el día del juicio van a ser finalmente contados como sus hijos tendrán que tener la experiencia. Todos sus hijos tendrán que pasar por Shechem, donde reconocen al Eloah único y mueren a sus propias vidas y levantan su primer Mizbeach. Cuando Avinu Jacob salió de Aram, ¿se acuerdan que ya venía con sus esposas? Y después de haber pasado el momento más crítico de Jacob, cuando Esaú venía a matarlo, dice que él entró a Shechem. Y ahí sucedió algo impactante con Dina, ¿se acuerdan? Bueno, eso es la historia que iba a marcar definitivamente a todo el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que pasar por Shechem. Shechem significa cerviz, hombro o espalda. Tiene una raíz que tiene que ver con inclinación. Inclinarnos para levantar una carga sobre su espalda. ¿Le suena algo parecido?
¿O lo hemos oído en otro lado? ¿Inclinarnos para levantar algo? ¿Una carga? ¿Le suena o no le suena? Esto nos lleva al momento, a hablar del momento que Yahushua HaMashiach llevaba el madero. Y a su vez estaba un hombre, un fraterno de Yahushua, llamado Simeón. ¿Ustedes vieron esa enseñanza? Simeón de Cirene. Simeón de Cirene. Bueno, está relacionado con Shechem. Y ¿se acuerdan lo que sucedió Shechem y Leví? Que hicieron circuncidar a todos los de Shechem y después los mataron, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Y Shechem está relacionado con cabeza, perdón, ¿cómo dijimos? Cerviz, hombro o espalda. Y está relacionado con agacharnos para levantar una carga. ¿Qué sucedió con Simón de Cirene? Ayudó a cargar el madero a Yahushua HaMashiach. Algo que nosotros veíamos que la tribu de Simeón y la tribu de Yahudá estaban unidos por causa de que Abba Yahuwah, ¿se acuerdan en la oración de Moshe Rabbeinu? En el capítulo 30 de Barín, lo vimos en una enseñanza anterior, en la muerte de Moshe Rabbeinu, ¿se acuerdan? Cuando ora por las 12 tribus de Israel, no oró por Simeón, sino que la súplica de Yahudá le dijo, trae a memoria que ellos, escucha su voz, Shema, escucha su voz. Bueno, vean esa enseñanza, por favor, porque ahí viene explicado lo que sucedió con Simeón, que no es el tema de ahorita, pero lo tengo que compartir. El momento de Shechem, de agacharnos y levantar algo, cuando Yahushua HaMashiach se inclinó para llevar sobre sus hombros el madero, el cual él iba a ser sacrificado, y iba a traer una redención perpetua para todos los hijos de Avinu Abraham, aquellos que habían obedecido y escuchado el Torah. Shechem simboliza la muerte de Yahushua. Fue el primer lugar donde Avinu Abraham tuvo que pasar para poder ser el padre de la gran nación y obtener la tierra de Israel. La muerte y la resurrección de Yahushua es la base sobre la cual Yahuwah entrega la tierra a los hijos de Abraham. Todos seremos transformados, todos, en un abrir y cerrar de ojos. Junto a Shechem está la llanura de Moré, la planicie de Moré. Habíamos hablado sobre esta tierra de Shechem relacionado con Moré, una planicie. Moré significa maestro, viene de la raíz que significa fluir, poner, echar, tirar, señalar y enseñar. Enseñar. Es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torah. Así que cuando Avinu Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Shechem, de entregar su cuerpo y levantar un Mizbeach, al mismo tiempo tuvo la experiencia que amplía el tener un Moré. ¿Qué dijimos que era Moré? Enseñar, maestro. Un maestro que enseña el Torah. Así que cuando Avinu Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Shechem por causa de sacrificar su propia vida y levantar un Mizbeach, tiene la necesidad de un Moré, de enseñar, convertirse en ese maestro de Torah. Como dijimos previamente, tanto Shem y Eber se habían convertido en los maestros de Avinu Abraham. El Torah es algo que marca la diferencia en nuestra vida. Convierte nuestra vida Kadosh, Kadoshir, y nos lleva a una reflexión de escudriñar el Torah. Y por supuesto, nos da una experiencia para determinar si lo verdadero es verdadero y si lo falso es falso. Si encontramos la luz o encontramos las tinieblas. Si encontramos la vida o encontramos la muerte. Yahuwah le enseñó los mandamientos a nuestro Avinu Abraham.
Lo vemos en Bereshit 26:5. Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yo quiero hacer una pregunta que usted debe contestarse a sí mismo. Yo ya encontré la respuesta. ¿Quién es Israel? Israel es el que guarda Torah, el que guarda los mandamientos, el que escucha y obedece a Yahuwah. Ese es el verdadero Israel. Ese es el verdadero pueblo de Yahuwah. Para mí esa es mi respuesta. Usted prepare su respuesta. ¿Quién es el verdadero Israel? ¿En qué consiste el verdadero Israel? Más adelante, después de la entrada en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que marcar la diferencia entre la bendición y la maldición, precisamente en el valle de Moré. En el norte tenían el monte Eibal. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida con Josué? Separó dos grupos, 6 de las 12 tribus de Israel, iban a declarar la maldición sobre el monte Eibal, y 6 de los hijos de Israel iban a declarar la bendición. Quiere decir que es en este valle donde se encuentran los dos montes Gerizim y Eibal, se encuentra este valle de Moré, pasando por Shechem, donde la obediencia al Torah de Yahuwah es muy importante. La bendición por cuanto escuchas el Torah y obedeces los mandamientos, y la maldición por cuanto no escuchas ni obedeces los mandamientos de Yahuwah. Moré es el lugar donde se reconoce el Torah de Yahuwah como el patrón de nuestras vidas, como la medida del varón perfecto que es Yahushua HaMashiach, representa el Torah. Moré representa también a Yahushua HaMashiach como el gran rabino, como el gran maestro que enseña a sus seguidores, a los seguidores israelitas, a vivir, a tener una vida conforme a las costumbres, conforme a la obediencia del Torah, y por supuesto al Torah. Es nuestra línea, nuestro patrón de medida que nosotros tenemos que vivir. Mateo capítulo 5, del 17 al 20 nos dice: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pase el Shamaín, el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley del Torah hasta que se cumpla. Cualquiera pues que anule, elimine un solo de los mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Porque cualquiera que los guarda y los enseña, este será llamado grande en el reino del Shamaín. Porque les digo que si nuestra justicia no supera la de los escribas y la de los fariseos, no entrarán al Malhut HaShamaín. Esto es un pedradón para nuestra vida, porque muchas iglesias están quitando la mitad del libro del Torah de Yahuwah, la mitad de la instrucción, y esto debemos mencionar que ellos no guardaron pesa el día de ayer. Si ellos supieran que se tiene que guardar, y aunque uno se los enseñe y uno se los explique y no lo puedan entender, porque se necesita un moré, un maestro. Por lo tanto, nosotros aquí vemos en esta manta atrás la letra Yod, perdón, de este lado, la más pequeña, aquí está, la letra más pequeña de todo el alefato hebreo, la letra Yod, con el que empieza el nombre de Yahuwah. Aquí está, Yahuwah. Es la letra más pequeña. Si nosotros quitamos esa letra de nuestra escritura, automáticamente estamos separándonos del Torah de Yahuwah.
¿Cómo empieza el nombre de... ¿Cómo se llama el hijo de Yahuwah? Yahushua, igual que Yahuwah. Igual comienza. No lo podemos quitar. No le podemos cambiar la yod por una j, ¿verdad? Llamándolo con j, la letra j. Pero bueno, en fin. Todo aquel que tiene el deseo de seguir, enseñar Torah para escuchar y obedecer, tiene que recurrir al Torah. Tenemos que decir lo que dice la Escritura. Si cambiamos, si quitamos una letra y así enseñamos, dice la Escritura que somos llamados pequeños en el reino de Yahuwah. Cambiando de dos lugares, Shechem y Moré, nos encontramos en la pura entrada, en el principio. ¿Recuerdan el Mizbeach, el atrio, el Makom Kadosh y el Makom Kadosh Kadoshim? La parte más privada, la parte más esencial donde se manifiesta la Shekinah. Vamos a suponer que Shechem es la entrada, el atrio, donde está lo más básico, donde quizá la mayoría puede sacrificar parte de su tiempo, parte de su carne, parte de su trabajo y presentarse en Shechem. Pero tenemos que ir a un nivel todavía más elevado, todavía más adentro. Shechem y Moré representan los dos pasos para ser libre, como nos dice el libro de Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Si confiesas con tu boca a Yahushua por Marjá y crees en tu corazón que Yahushua le levantó, le resucitó de entre los muertos, serás libre. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, para liberación. Marjá significa maestro, gobernante y jefe. Pero esto está relacionado única y exclusivamente con, cuando decimos Marjá, que quiere decir maestro, gobernante y jefe, ¿nos referimos a quién? A Yahuwah. Marjá Yahuwah o el Marjá Yahushua. Solamente ellos pueden ser Marjá. Todos los demás, Moré, somos de aquí de la tierra. Como rabino, que también quiere decir maestro, quiere decir un maestro, un instructor de Torah. Pero Marjá solamente es uno. Y ese, como nos dice la Escritura, no llamen a cualquiera Marjá, porque solamente es uno. ¿Quién? Yahushua HaMashiach. Marjá, el maestro Yahuwah, porque es el Torah viviente, lo que nos dice Yohanan 1:1. Y el Torah, por él le fueron hechas todas las cosas, para él, por él y para él. Y ese Torah fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Lo que nos dice Yohanan 1:1. En el principio es el Torah, no podemos decir era porque ya dejó de existir, sino sigue siendo, es el Torah. Y el Torah es Yahuwah, y el Torah es Yahuwah. Bereshit 12:7. Yahuwah se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y allí edificó un Mizbeach, un altar a Yahuwah que se le había presentado. Originalmente Noé entregó esa tierra a su hijo Shem. ¿Ustedes se acuerdan de la enseñanza Yahuwah reparte la tierra? Hablamos ahí como Yahuwah por medio de Noé le había entregado a Shem esa tierra de Israel y todavía más parte de Arabia, y toda esa tierra le pertenecía a Shem, perdón. Pero Canaán se aprovechó, invadió esa tierra que hoy es Israel. Vean por favor esa enseñanza, Yahuwah reparte la tierra, ahí explicamos el motivo. Esto puede complementar la información que estamos llevando en este momento. Bereshit capítulo 12 verso 8. De ahí se trasladó al monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un Mizbeach a Yahuwah
e invocó el nombre de Yahuwah. Vean nuevamente, dos lugares opuestos. Al oriente, como nos dice aquí, estaba Betel, al oriente, por donde sale el sol. Y al occidente, perdón, al revés, al occidente tenía a Betel y al oriente tenía a Ahí. Dos polos opuestos o dos lugares opuestos uno del otro. Betel significa casa de Yahuwah, casa del Creador. Eso significa Betel. La palabra casa puede significar dos cosas. Un núcleo familiar, mi casa, o también puede significar, en este caso, primero, puede significar un núcleo familiar o parte de una familia, o también puede significar un lugar o una habitación, un inmueble, ¿no? Construido con ladrillos, con piedras, puede ser eso una casa, mi casa, vete de tu casa, y dice de tu parentela, vete de tu casa y de tu parentela, vete de tu familia, no solamente vas a dejar el lugar físico, sino también el lugar que representa y significa tu familia, parte de tu familia. En este caso Betel simboliza tanto la familia de Yahuwah como el Mikdash, el Beit HaMikdash, el templo de Yahuwah. Eso es lo que representa Betel. No podemos quedarnos solamente en la experiencia de Shechem y de Moré, que también representa la Teshuvah. Shechem y Moré, en donde representa agacharte para levantar algo. A ver si recuerdan un pasuk que nos dice esto. Acuérdense, me van a recordar ese pasuk. Shechem representa inclinarse y levantar algo. Y Moré significa enseñar. Y hay una escritura que nos dice que el que no se niega a sí mismo, como dice, niégate a ti mismo, toma tu madero de ejecución y sígueme. ¿Pero cómo empieza ese paso? El que no se niega a sí mismo. El que no se niega a sí mismo, ¿qué es negarse a sí mismo? Como dice en esta parashá, leja, vete por ti mismo, vete, como queriendo decir, vete por tu bien, o vete para ti, no por mí, porque Yahuwah nos está queriendo decir, el que no se niega a sí mismo, no recoge, ¿cómo dice? El que no recoge desparrama. El que no, es otro dicho, dice, el que no se niega a sí mismo y no toma su madero de ejecución y me sigue, no es digno de mí. Así dice el pasuk. Sí. Bueno, si tuviera el apunte, se los diría aquí, pero yo se los voy a dejar en la pantalla, en la grabación. ¿Se dan cuenta cómo está relacionado que es el primer paso para que nosotros sacrifiquemos la carne? Para que nosotros pongamos el misbea, no es el todo. Es el inicio, el comienzo, en el atrio. Falta entrar todavía más adelante, donde leemos Ahí y Betel. Tenemos que ver qué significa esto. Una revelación impactante para nosotros. No podemos quedarnos solamente con Shechem y Moré, enseñando Torah, aprendiendo y enseñando Torah, con el primer misbea, que representa la Teshuvah, el arrepentimiento. Tenemos que ir todavía más adelante. En el Torah se hablan de dos yugos, el yugo del reino y el yugo del Torah. El yugo del reino representa a Shechem y el yugo del Torah representado por Moré. Es un yugo que tenemos que ir cargando. Como lo explicamos en esa enseñanza de Shimeón de Sirene, y esa enseñanza tiene un yugo. ¿Han visto el yugo? Donde un madero que le ponen a los animales para trabajar en el campo, y nos dice que no pueden poner a dos animales de diferente especie,
tiene que ser de la misma especie, el mismo nivel, el mismo cuerpo, para que ambos jalen la yunta del arado y que pueda ser trabajada la tierra. Esa enseñanza, véanla por favor, está muy relacionado con esto de Avinu Abraham. Estos dos yugos están también expresados en los primeros pasukim de la confesión del Shema Israel. El primer pasuk del Shema, que nos habla del yugo del reino, el reino de Yahuwah, vamos a verlo en Devarim capítulo 6, versos 4 al 9. Yo se los voy a leer. Dice: escucha, Israel, Yahuwah es nuestro Eloah, Yahuwah es uno, Yahuwah Echad. Amarás a Yahuwah tu Elohei con todo tu corazón. Estamos hablando del yugo del ¿qué? Del reino. Fíjense bien lo que tenemos que hacer con el yugo del reino, que nosotros tenemos que cargar. Y como es un yugo, tenemos que ir acompañados de alguien. ¿Sí? Amarás a Yahuwah tu Creador con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Ahí está el yugo que nosotros vamos a ir cargando junto con nuestra mispajot, con nuestra familia, ¿verdad? Con tus hijos. Dice, hablarás de ello, enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellas, del Torah, cuando te sientes o te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y la atarás como una señal sobre tu mano derecha, y serán por insignias sobre tus ojos, la escribirás en los postes de tu casa y en tus portones. Este pasaje nosotros lo decimos todos los días. Al levantarnos, decimos el Shema Israel. Cuando hacemos el Yom Shabbat o cualquier de las Boedim, decimos el Shema Israel. Ese es el yugo del reino que nosotros tenemos que cargar todo el tiempo para estar aprendiendo del Torah, en obediencia del Torah de Yahuwah. Este pasuk del reino, el yugo del reino, el cual implica aceptar a Yahuwah como nuestro único Eloah de manera personal. Por eso está escrito en singular. Amarás, habla de tú enseñarás, tú les dirás, habla en singular. Ahora el Ahabá, el amor por Yahuwah, se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Shechem, el yugo, nos lleva a Moré. ¿Qué es Moré? A enseñar, escuchar y obedecer Torah. Vamos a ver el segundo yugo. El yugo del Torah. El yugo del Torah. Y vamos a verlo en Devarim capítulo 11 del 13 al 21. Y sucederá que si obedecieres mis mandamientos, este es el yugo del Torah, que yo les estoy ordenando hoy, de amar a Yahuwah nuestro Creador y de servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Él dará a nuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto, tu aceite, y Él dará hierba en tus campos para tu ganado. Comerás y te saciarás. Cuídense, no sea que engañe su corazón y los desvíe y sirvan a otros Elohim y los adoren. No sean que la ira de Yahuwah se encienda contra ustedes y cierre los Shamaim, cierre los cielos, y no haya lluvia y la tierra no produzca fruto. Y pronto perecerán en la buena tierra que Yahuwah les da. Grábense pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal a su mano y serán por insignias en sus ojos. Enséñalas a sus hijos.
hablen de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Estoy siendo como muy enfático en que te está hablando a ti y está diciendo de forma singular y de forma plural. Para que sus días de sus hijos sean multiplicados en la tierra que Yahuwah juró dar a sus padres. Por todo el tiempo que los Shamaín permanezca sobre esta tierra. Cuando esto pase, el cielo y la tierra pasen, ya no va a haber oportunidad. Tenemos esta oportunidad aquí. Este yugo del Torah, vemos cómo el pronombre se va cambiando de una forma plural. El primer yugo del reino está de una forma solamente personal, singular. Amarás, tú enseñarás, escribirás. Pero en el yugo del Torah, nosotros vemos que se usa la palabra plural. Obedecer, para ustedes, para sus, para vuestros, para vuestras. Pero luego en el verso 14 va cambiando del singular al plural. Bueno, el yugo del Torah nos enseña a vivir nuestra vida privada en obediencia en relación con el pueblo de Yahuwah. Por lo tanto, no es suficiente vivir solamente delante de Yahuwah. Necesitamos formar parte de un colectivo. ¿Qué es ese colectivo? La gran familia de Israel, que es el tema de nuestra enseñanza. Comenzamos hablando de Noé, que él no sabía esta particularidad de enseñar Torah y de compartir con su familia la bendición. Él se vio muy en la necesidad de trabajar duro porque hizo el arca, pero nunca que les había enseñado a sus hijos. Él hizo una viña, y él solito festejó. No compartió con nadie su regocijo, su gozo. Vemos ahora en el caso particular de Abraham, que él enseñaba y hablaba Torah. Él abría su casa, las puertas de su casa, para enseñar el Torah. Dos personajes muy diferentes. Uno involucrado en el trabajo material y el otro involucrado en el trabajo en su rúa. Hablar de Torah, enseñar Torah. Por lo tanto, no es suficientemente vivir delante de Yahuwah. Necesitamos parte de un colectivo, la gran familia de Israel. Este es precisamente el resultado del trabajo del Torah en nuestra vida. Uno no puede amar a Yahuwah y aborrecer a su prójimo, a su fraterno. Es imposible porque el Ahabá Yahuwah te lleva forzosamente a amar a tu prójimo. Es un principio de autoridad. Primero los más cercanos, luego los que están más allá de los conocidos. Efesios capítulo 4, pasuk del 1 al 6. Dice así Rabino Shaul: yo pues, prisionero del Marjá, que aparece el maestro Marjá Yahuwah, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad de la rúa en el vínculo del Shalom. Hay un solo cuerpo y un solo rúa, así como también ustedes fueron llamados a una misma tikvá, esperanza, de nuestra vocación, un solo marjá, una sola emuná, un solo mikvá, mandamiento, un solo Eloa, creador, y Padre, Abba de todos, que está sobre todos, para todos y en todos. ¿De qué nos dice esto? De la gran familia de Israel. Un colectivo, una familia, una unidad,
una misma emuná, un mismo Eloa, un mismo Creador, un mismo Torah. Esto es lo que nosotros tenemos que compartir. Algunos, como en la celebración de Pesach, por cualquier razón o circunstancia, tuvieron que celebrarlo solos en su casa. Tenemos que reunirnos, tenemos que juntarnos, tenemos que formar parte, como el día de hoy, transmitiendo a través de Telegram. Aquí estoy transmitiendo, les voy a enseñar la camarita. Ahí se ve, a ver, More, si se ve la cámara. ¿No se ve? Aquí en mi cámara esta, ¿sí se ve? Estoy transmitiendo en vivo, ya hasta le hice choque aquí. Ah, es que lo estaba viendo en su teléfono. Bueno, nosotros tenemos que formar parte de esa gran familia de Israel. Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en el Moshiach, si hay algún consuelo en amor, si hay alguna comunión de la Rúa, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo ahabá, amor, unidos en Rúa, dedicados a un mismo propósito. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿De qué nos habla este pasú? ¿Qué nos quiere decir? Cuando nos dice que no seamos egoístas, el egoísta toma sus juguetes. Estos son mis juguetes, ¿sí o no? Son míos, nadie me los quita. Pero cuando nosotros compartimos, no somos egoístas, somos humildes, compartimos lo que Abba Yahuwah ha puesto en nosotros. Por esa razón, Am Yisrael, que se encuentra esparcido alrededor de este mundo, de este Olam Hased, tenemos que formar parte, es necesario formar parte de un colectivo. Es necesario compartir, como vino Abraham, la delicia del Torah de Yahuwah. Colosenses capítulo 1, versos 3 y 4, y capítulo 3, 12 y 15, dice: damos Hodú a Yahuwah, el Padre de nuestro Marya Yahushua HaMashiach, haciendo tefilot siempre por ustedes al oír de nuestra emuná en Yahushua HaMashiach y del amor que tiene por todos los Kadoshim. Entonces, como escogidos de Yahuwah, Kadoshim y amados, revestidos de la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Moshiach nos perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse en amor. Vístanse. Estoy relacionado. Dice, vístanse en amor. En la relación de la unidad, y que la shalom del Moshiach reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Qué nos habla de un solo cuerpo? Una unidad. ¿Y qué nos habla de la unidad? El gran pueblo de Israel. Tenemos muchos pasú, no los voy a leer porque aquí los tengo yo uno por uno. Se los voy a decir para que usted los escriba y los lea. Apunte, tome apuntes. Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10. Primera de Kifa, o de Pedro, Primera de Pedro 4, 8. Juan, Yohanan 15, versos 12 y 13. Primera de Juan, Yohanan Aleph, capítulo 3, del 10 al 18, y del 22 al 23, capítulo 3 de Yohanan. Primera de Juan 4, del 7 al 12,
y versos del 19 al 21, Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 2. Todos estos pasuquín que acabamos de ver o tenemos la intención de leer, tenemos una relación correcta con el pueblo de Yahuwah, que es la familia de Yahuwah y el Mishkan, el templo de Yahuwah. Cuando Yahuwah nos dice que nosotros somos el templo, no es un templo dividido. No es que mi casa sea solamente el templo, sino que el colectivo, la gran familia de Israel, formamos el Beit HaMikdash de Yahuwah. No claramente dice que tenía que hacer un lugar en donde Él descendería y reposaría, habitar en medio de nosotros. Betoham, habitar en medio de su pueblo. ¿Cómo se llama su pueblo? Israel. Quiero decirles, adelantándome un poquito a la enseñanza que tengo para ustedes de mi primogénito, quiero decirles y hacerles cuestionar esta pregunta. Ustedes que me están viendo en casita, más adelante voy a subir un video que se llama Israel y las dos hermanas. Ayer lo dijimos, Yahudá y Efraín, ¿verdad? Lo vimos en una enseñanza llamada Lázaro y Marta y María, pero posteriormente Abba Yahuwah amplió ese tema en mi corazón. Me hizo una pregunta en mi primogénito, la enseñanza de mi primogénito. ¿Qué fue lo primero que Yahuwah creó? De toda su creación, ¿qué fue lo primero que Yahuwah creó? Bueno, como estamos en directo por dos canales, tengo que decirles la respuesta. Lo que nos dice el libro de Colosenses 1:15, que lo primero de su creación es Yahushua HaMashiach. Es lo primero, la primogenitura de toda su creación se llama Yahushua HaMashiach. Es lo primero, quiere decir, Yahuwah siendo invisible, lo primero que hizo antes que todas las cosas fue hacerse visible. Cuando, vamos a suponer, tenemos a Yahuwah que nadie lo ha visto. La escritura dice, nadie ha visto a Yahuwah. Pero cuando Yahuwah lo primero que hace es hacerse visible, vamos a suponer, se hace visible aquí. Esto que aparece aquí se llama, ¿cómo se llama? Ayer se los dije. Se llama Yahushua HaMashiach, ¿sí? Por eso Él es la primogenitura de todas las cosas. Lo primero de todas las cosas creadas fue Yahushua. Y todas las cosas que Yahushua hizo fueron creadas por Él, para Él y para Él, ¿no? Fueron creadas por Yahushua, por Él y para Él fueron creadas. Ahora, cuando Yahushua fue creado, venía una parte complementaria con Él. ¿Qué fue? La novia. Así como Adán fue creado, varón y hembra los creó Adán, pero de un costado sacó a Eva. Quiere decir que Yahushua, cuando fue creado por el poder sobrenatural de Yahuwah que se hizo visible, creó a Yahushua, pero a Yahushua también lo creó varón y hembra. Quiere decir, ¿cuál es el nombre de la hembra de Yahushua HaMashiach? ¿Pero cómo se llama? ¿Quién es? Israel. Quiere decir, cuando Yahuwah creó, vean, no quiero enredarlos, no me voy a meter mucho aquí porque lo voy a enseñar más adelante, pero se van a ir preparando. Esto va a reventar los oídos a muchos, como dice, la cabeza a muchos. Cuando Yahuwah creó a Adán dice que creó varón y hembra. Estábamos con que cuando Yahuwah creó a Adán, varón y hembra los creó, pero ¿los hizo separados? No, uno solo. Posteriormente Yahuwah hizo dormir a Adán y de un costado, tenía yo una discusión con mi hija por este lado, porque yo le dije,
que Yahuwah no sacó a Eva de la costilla, sino de un costado. Y mi hija me insistió, pero como diciendo, ¿cuál es el costado? Digo, bueno, si tú ves a una persona de frente, tú ves esta parte de enfrente. Y de un costado, ¿qué es? Lo ves de lado. Quiere decir, a mí me hizo pensar porque yo intenté explicarle cómo, y yo le decir, un costado, mírame ahora de perfil, ¿cómo me ves? Dice, pues de costado, pues de un costado lo sacó Yahuwah, pero ¿de cuál? Dije, bueno, quiero suponer que ese costado que Yahuwah sacó a la mujer fue una mitad de nosotros. No puedo decir que del costado, o fue un hombro, o fue un brazo, o fue una pierna, o qué fue, un cachete, o un ojo, sino, si nosotros partimos a la mitad, nos damos cuenta que somos simétricos, ¿no? Que tenemos este efecto de una parte de nosotros es idéntica a la del otro lado. A veces tenemos un ojo más chiquito, una oreja así, un poco, pero estamos parejos, ¿no? Más o menos, iguales. Quiere decir que Yahuwah sacó una parte de nosotros para Eva. Varón y hembra los creó, son una unidad, no son separados. Cuando Yahuwah creó lo primero de su creación, que creó a Yahushua, lo creó también varón y hembra. ¿Y quién es el Torah? ¿Quién es el Torah? Yahushua. Yahushua es el Torah viviente. Ahora, ¿quién es la parte de Israel, la parte femenina? ¿Quién es Israel? La que guarda Torah. ¿Por qué guarda Torah? Porque es la otra parte de Yahushua. La que no es Israel no va a guardar Torah, porque no es la parte del costado. ¿Sí me doy a entender? Israel, la verdadera Israel, o el verdadero Israel, es el que guarda Torah, el que guarda los mandamientos, el que guarda los hukim, los mishpatim, porque es la parte complementaria del costado, del perfil. Aquí vemos a Adán de frente, pero cuando dice que Yahuwah sacó la parte de enfrente del hombre, es el completo. La parte del perfil, nosotros nos damos cuenta que es una mitad de nosotros, en este caso de Yahushua HaMashiach, y como Yahushua es el Torah viviente, la palabra de Yahuwah, hecha carne, entonces, ¿cuál es la verdadera Israel? Si Israel es la Calá, la novia, ¿cuál es la verdadera Israel? La que guarda Torah. El complemento, el que guarda Torah. El que guarda Torah. El que no guarda Torah, sencillamente no es Israel. Esto es muy claro para mí, y esto fue impactante porque hace poquito me llegó esto así como a causa también de que ayer mi hija me dijo, ¿y cuál es el costado? El costado que sacó a Eva. Porque ellos tienen entendido que Eva la sacó de una costilla, ¿sí o no? Y esto lo sabíamos también nosotros. Hasta que nos dimos cuenta en el Torah que no dice de una costilla. De un costado. Dice de un costado, de un lado. Quiere decir la media naranja, la mitad. Continuamos con nuestra enseñanza. Ese fue un paréntesis. Más adelante vamos a hablar a profundidad de este tema, que es impactante y es impresionante, porque ustedes no lo habían hecho, no lo habían oído, ¿sí? No lo habían oído, ni yo tampoco. Pero Abba Yahuwah abre nuestro entendimiento para darnos esta revelación de quién es Israel. La verdadera Israel es la que guarda Torah, la que cumple los mandamientos, la que guarda las muedim, la que permanece en unidad. Ahora, la verdadera Israel, ¿ustedes creen que andan cada quien por su rumbo? No, estamos hablando de la gran familia de Israel, la única Israel
que va a estar unida a Yahushua HaMashiach. Por lo tanto, la verdadera Israel tiene que permanecer unida. No puede estar separada. Separados de mí. Imagínense Yahushua diciendo a la Israel, separados de mí, nada pueden hacer. Nada puedes hacer. ¿Qué puedes hacer separado de Yahushua? Nada. ¿Qué dice acerca de Romanos capítulo 11 sobre ser insertados en el olivo natural? Nuevamente, el olivo natural es Yahushua. Al ser insertados la Israel, vemos nuevamente un complemento, ¿sí o no? No hay para dónde hacernos. Muy claro. Ni un chofar mal tocado, dice, ¿no? Un chofar mal tocado, dice el rabino Natán. La experiencia de salvación con la aceptación del yugo del reino y con el yugo del Torah es maravillosa. Transformar nuestra vida personal. Pero hay más. Conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Yahuwah, por medio de su Torah revelado, por medio de Moshe y de Yahushua HaMashiach, entraremos en una dimensión nueva de nuestra vida, en nuestro Rúa, la dimensión de un colectivismo. No sé si esté bien dicho, pero de un colectivo, de una unidad. Así nosotros pasamos de Shechem y de Moré a Betel, un paso más adelante, la gran familia de Yahuwah. Es cierto que tenemos una responsabilidad delante de Yahuwah en nuestras vidas personales. Cada uno será juzgado según sus propias obras, en pensamientos, en palabras y hechos. Pero nuestra vida no fueron creados para ser aislados o separados de un todo, sino ser miembros de un mismo cuerpo, un colectivo, una gran familia, la gran familia de los hijos de Abraham, no separados porque estamos hablando de lo mismo, la gran familia de Israel y no una gran familia de judíos, ¿verdad? No. Porque los judíos hablan para ellos solitos. Inclusive se han atrevido a decir que Abraham fue el primer judío. ¿Han escuchado eso? Es impresionante cuando la tribu de Judá nació con los hijos de Jacob y le llaman Avinu Abraham el primer judío. Y actualmente, si no perteneces al pueblo judío, estás separado. Pero esa no es la realidad. Nosotros somos Am Yisrael, el pueblo de Israel. Israel son las 12 tribus que actualmente están separados, las dos casas. Fíjense bien cómo vemos esta dualidad o esta... Yahuwah separó a la casa de Efraín por causa del pecado y de la rebeldía y de la desobediencia. La casa de Yahudá, que actualmente está obedeciendo Torah, aprendiendo Torah, y la casa de Israel está regresando al Torah, como nosotros. Casa de Efraín, estamos regresando para nuevamente, ¿qué va a suceder? Unificar las dos casas, que son, ¿quién son las dos casas? Efraín y Yahudá. Efraín y Yahudá, pero ¿qué representan las dos casas? Israel. Israel. Tanto judíos como efraínitas, ambos tenemos que aprender a guardar Torah. Torah, no doctrinas o religiones o cosas, filosofías raras, ¿no? En Bereshit 12:8, al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un Mizbeach a Yahuwah e invocó el nombre de Yahuwah, que esto ya lo habíamos leído en su momento. Fíjense bien lo que significa ahí. ¿Qué significa ahí? Significa montón o piedras. Montón o piedras. Oiga bien esta relación. Betel significa casa de Yahuwah. Un montón de piedras no es una casa, ¿o sí? No. La Escritura nos dice que nosotros somos piedras vivas. ¿O somos un montón de piedras? ¿Separadas?
Y Betel significa casa de Yahuwah. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué encontramos en esta relación? ¿Un montón de piedras o casa de Yahuwah? Casa de Yahuwah. ¿Qué representa? ¿Qué pueden notar en esta relación? Ahí significa montón o ruina. Betel, casa de Yahuwah. Abraham se colocó entre Betel y Ahí. Cada día al salir de su tienda por la mañana, veía Ahí delante de su tienda. Betel se encontraba atrás, porque las tiendas de campar se colocan con la entrada hacia el oriente, es decir, a donde está Yerushalayim. Vamos a decir que siempre enfocan la mirada para allá. Cuando nosotros hacemos el Yom Shabbat, hacemos el Shema Israel en dirección a Israel, ¿no? Más o menos ubicamos donde está el oriente, de donde sale el sol, de donde sale la luna, y ahí es donde nosotros enfocamos nuestra tefilot. Abraham se colocó entre Betel y Ahí. Cada día al salir de su tienda por la mañana, veía que Ahí estaba delante y Betel estaba atrás. Para poder ver la casa de Yahuwah, que es Betel, tuvo que dar la espalda al montón de piedras que había dejado atrás. Deja tu tierra y tu parentela. Representan las piedras, el montón de piedras. Para una tierra que yo te daré y una familia del linaje que vas a nacer de ti, se convertirá en un Betel, en una casa de Yahuwah. ¿Se dan cuenta ahora la diferencia? La relación que puede existir. De la misma manera nosotros tenemos que escoger entre ser una piedra solitaria, aunque sea parte de un montón de piedras o un conjunto de piedras, o ser parte de una casa donde hay un orden, donde hay disciplina y donde hay un mikdash, una casa de Yahuwah. Para ser parte de una casa hace falta pasar por un proceso de corrección. Ser una piedra viva, labrada, ajustada, colocada en el lugar específico para el edificio. Muchos fraternos, quiero dirigirme a la Kehilá, a la congregación, varones y mujeres que han desfilado por nuestra congregación y andan por todos lados buscando un lugar a ver quién les enseña, dónde aprenden, y dice uno: yo no quiero saber nada de religiones, no quiero saber nada de iglesias, no quiero saber de maestros, yo voy a aprender por mi cuenta. Esas personas que se vuelven así, nómadas, solitarios, son ahí, piedras solitarias, un montón de piedras que no tienen propósito, que no tienen ninguna intención. Piedras vivas, pero al fin sin uso. Piedras rebeldes, sin ser cinceleadas, sin ser cortadas para ajustarlas para un edificio. Ahora, aquellos que se han atrevido a permanecer en nuestra Kehilá y que han soportado regaños, exhortaciones, disciplina, que les esté llamando uno la atención: hey, no hagas esto, cuidado, porque puedes dañar, convertirte en una piedra de tropiezo. ¿Qué hace una piedra de tropiezo? Pues una piedra solitaria, ¿no? Una piedra que está ahí en el camino, tú vas caminando y dicen los niños, te trompiezas. Te tropiezas con la piedra. Muchos de esos fraternos que se dicen llamados Israel andan solitarios, sin sujetarse a una autoridad. El principio de autoridad, dice uno, es que yo nada más tengo mi autoridad, Yahuwah y yo. No quiero saber nada de los hombres. Son ahí piedras solitarias. No quieren ser labradas para ser moldeadas, cincelearte, ajustarte, ser, no sé, metidas al fuego. Hay procesos para labrar el ladrillo, la piedra, para ajustarla de acuerdo a los requerimientos.
¿En dónde va a ir colocado? Porque no es lo mismo. Para cincelar la piedra. Ajustarla. Quiere decir que Yahuwah, cuando va a ser parte de tu vida, un Beit HaMikdash, el templo de Yahuwah, tiene que meter su cincel para sacar aquello, impurezas o que te sobra, que está de más, que hace un chipote, ¿no? Una protuberancia que no embona un ladrillo con el... Si tienes un chipote aquí o una protuberancia salida, ¿qué va a hacer Yahuwah? Lo va a rebajar, lo va a ajustar para que caiga perfectamente la otra piedra arriba, formando un edificio, una estructura. Esto es la gran familia de Israel. Aquellos que han circulado y se atreven a caminar por medio de todo lugar que se pare en su camino, dañando y perjudicando a las personas, siendo piedras de tropiezo, sin querer someterse a la autoridad, sin querer escuchar la voz de Yahuwah. Dicen, es que yo solamente Yahuwah y yo, y se acabó. Pero eso no es así. Recordemos que la Israel, la Calá de Yahushua HaMashiach, es una sola, no son dos. Está separado la casa de Yahudá y casa de Efraín. Pero al final del tiempo, como dice el libro de Ezequiel, las dos casas las va a reunir en una sola mano. En una sola mano va a reunir las dos casas. Ya no van a ser dos. De la misma manera nosotros tenemos que escoger entre ser una piedra solitaria, aunque sea parte del montón de piedras juntas, o ser parte de un Beit HaMikdash, de la casa de Yahuwah, que recibe orden y que tiene disciplina. A veces hay que escuchar la exhortación, el regaño de alguien para que nosotros podamos crecer y caminar. Si nos dejamos llevar por el regaño, nos arrebatamos de decir, yo me voy porque aquí todos son unos inútiles. Todos no comprenden, no captan. Son unas, ¿cómo les llaman cuando van en grupo, en manada? Son unos borregos. Son unos borregos, pero yo, como soy más inteligente, yo no me dejo manipular. Yo soy todavía más inteligente y no soy parte de la borregada. Soy parte del individualismo, de la piedra de ahí que puedo. Del egoísmo. Exactamente. Lo contrario de la humildad, el egoísmo. Muchos han desfilado, como dice nuestro rabino Natán, han desfilado por esta congregación. Como no se someten, no pueden escuchar una exhortación, un regaño, entonces mejor se van. Hacen su propia congregación, hacen su propio grupo, comienzan a robar lo que comieron de esta congregación y comienzan a compartirlo en su casa para sacar beneficio personal, sacar provecho personalmente. Así es que aquellos ajín y ajot que están regados como piedras en el camino, son eso, piedras. Piedras, como dice la canción, hay una canción mexicana que dice, una piedra en el camino, ¿verdad? Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y un coro dice, rodar y rodar. Esas son las piedras de ahí que no han querido someterse a la humillación, a la humildad, a la mansedumbre, al trabajo de labrar la piedra y poder ser parte, no del montón, sino de una estructura, de una casa de Yahuwah. Por eso Avinu Abraham dice que en Shechem levantó su primer Mizbeach. Y cuando entró a Betel, nuevamente levantó otro Mizbeach. Uno puede hacer lo que le parezca o lo que le plazca. Hay constructores que han sido puestos para edificar una casa de Yahuwah en todo lugar, esforzándose para que las piedras sean ajustadas y colocadas cada una en su lugar. Así que ya terminó el tiempo de ser una persona espiritual solitaria.
No puede haber tanta sabiduría en una persona solitaria, sino tiene que estar en la gran familia de Israel. Llegó el tiempo de ser parte de una casa, de un cuerpo, unirse definitivamente a los ajín, a los hermanos israelitas. Primera de Quifa, capítulo 2, del 1 al 10, vamos a leerlo. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, el Torá, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la benignidad del Marjá, viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahuwah. ¿Quién fue desechada de los hombres? Avino Abraham. Pero fue escogida por Yahuwah. Dijo, deja tu tierra, tu parentela, deja las piedras, deja de andar de rodar y rodar, rodar y rodar. Ven, porque yo te he escogido para un propósito, para una misión. Continúo. También nosotros como piedras vivas, ser edificados como una casa de rúa espiritual, aceptables a Yahuwah por medio de Yahushua HaMashiach, pues esto se encuentra en el Torá, Katuja Torá. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida. Escogida, no fue la del montón. Una preciosa piedra angular, en el que crea, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para nosotros los que crean, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes. Aquí está la respuesta de lo que dijimos hace un rato. Son desobedientes al Torá. ¿Y qué pasa con los que son desobedientes al Torá? Simple y sencillamente, no son Israel. ¿Para qué andamos insistiendo? ¿Para qué? Esta es una forma de discernir quién es un verdadero israelita. El que guarda y obedece Torá. El que no guarda y no obedece Torá y no guarda el Shabbat y los mandamientos y todo lo que dice el Torá, no es Israel. Quizá se disfraza de Israel en lugar de oveja, de lobo, pero no es Israel. Está entre nosotros, pero no es de nosotros. Pero ellos tropiezan por desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real rabinato, nación Kadosh, pueblo adquirido para posesión de Yahuwah, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, ahora son el pueblo de Yahuwah. No habían recibido Rajamín, pero ahora han recibido Rajamín. ¿Cuál es la conclusión que yo puedo tener? Que se los dije al comienzo. El verdadero Israel es el que guarda Torah. No es el que se hace pasar por Israel. O el israelita no es el que nace en Israel. ¿Cuál es el verdadero israelita? El que guarda Torah. Al oriente de Betel, las entradas del Mishkan, la casa de Yahuwah, siempre están orientadas hacia el oriente. Así que Abraham puso el lugar que simboliza la entrada a la misma presencia de Yahuwah. Él había instalado su tienda. Abraham plantó su tienda en Shechem. Pero aquí, dice cuando pasó por Shechem, no plantó su tienda. ¿En dónde plantó su tienda? En Betel. Pasó por Shechem, hizo un Misbea, quiere decir, comenzó a aprender Torah porque pasó por Moré, aprendió Torah, pero no plantó su tienda. Hasta que llegó a Betel,
plantó su tienda. Y su tienda estaba enfocada hacia Betel y daba la espalda a Ahí. Ahí, que significa montón de piedras. Betel significa casa de Yahuwah. Aquí en Betel sí estableció su casa. Es lugar donde hay que plantar nuestra tienda. Es un lugar en Betel, en la casa de Yahuwah, donde hay que afianzar las estacas, donde nosotros tenemos que ser miembros de una gran familia de Israel, hombres y mujeres que son fieles en emuná al Torah de Yahuwah, una comunidad israelita. Avinu Abraham había edificado un Mizbeach. Este Mizbeach representa la entrega total a Yahuwah dentro de un contexto colectivo a la congregación de los creyentes en el caso de Yahuwah. Esto nos recuerda también el lugar de la muerte y el sacrificio de Yahushua HaMashiach, que seguramente ocurrió delante de la entrada del Beit HaMikdash o del templo, del Heikal, en uno de los árboles, como dice que aquí hay una pequeña relación. Cuando nosotros aprendemos, descubrimos esto, que el templo de Jerusalén tenía un enfoque completamente en una orientación. Si nosotros lo vemos escrituralmente, la vaquilla roja tenía que ser sacrificada enfrente del templo, ¿se acuerdan? Y dice que y enfrente del templo actualmente de Jerusalén, bueno, no está el templo, pero está la construcción, la puerta oriental, enfrente tienen el monte de los olivos, ¿sí o no? Y a espaldas está relativamente el monte de la calavera, donde murió Yahushua HaMashiach, ¿sí o no? Pero la escritura nos dice que él tenía que morir enfrente del templo, no atrás. Esta es una confusión o una causa que nosotros necesitamos investigar, descubrir por qué la escritura dice que tenía que morir enfrente y no atrás, y relativamente la historia nos dice que fue atrás. Dice así: invocó el nombre de Yahuwah, Abraham. Invocar el nombre de Yahuwah significa solamente nombrarlo con los labios, sino dar a conocer al mundo entero que Él es el único Eloa. Después de haber estado en Mesopotamia, luego en Egipto, Abraham toma sobre sus hombros la tarea de hacer conocer el nombre de Yahuwah al mundo entero, para que supieran que Él es el único Eloa. Díganme una cosa, ¿los Yahudim actuales mencionan algún nombre? No se atreven. No lo dicen, pero sí dicen del Eloa que ellos creen en el Dios de Grecia, porque ellos dicen Dios, ¿o no? Dicen Hashem, y deberían de decirlo, así como Abraham, cada vez que venían a su tienda invitados, hablaba el nombre de Yahuwah, el Eloa, el creador de las cosas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo como Israel, no como independientes, como piedras separadas, sino como miembros del cuerpo de Yahushua HaMashiach, y además la piedra de la casa de Yahuwah. Juan capítulo 17 verso 3: esta es la vida perpetua, que te conozcan a ti, el único Eloa verdadero, y a Yahushua el Moshiach, a quien tú has enviado. Este es la vida perpetua. Si a usted lo para en algún lugar alguien y dice, ¿por qué enseñas en ese nombre? Porque este es el Eloa verdadero, el Eloa de Israel. La iglesia no sabe el nombre. La iglesia no guarda Torah. La iglesia ni siquiera celebró Pesach el día de ayer. La iglesia católica lo va a llevar a cabo en otro lugar, en otra fecha, en otro lugar fuera del Torah. Lo dice en su religión, pero no en el Torah. ¿Por qué lo hacen así? Porque no conocen, no es la verdadera Israel. Son imitadores, son sustitutos
o ¿cómo le llaman esas siluetas que son como, que no son físicas, sino que sombras? ¿Cómo se le llama? Una silueta, una holograma. Un holograma. ¿Holograma o siluetas? Son un holograma, no es el auténtico Israel. Abraham no dio a conocer el nombre de Yahuwah en Shechem, ni en Moré, pero aquí en Betel dice que estableció su tienda y dio a conocer el nombre de Yahuwah. Nosotros podemos decir que esto impactaría tanto nuestras vidas como la vida de todos los demás, el tener una experiencia y una aceptación en el yugo del reino de Yahuwah y en el yugo del Torah de Yahuwah. Nuestra experiencia con Yahushua HaMashiach como el Goel, el Redentor, y el Marjá. Goel es Redentor. Sino nuestra convivencia en Ahabá, en amor, en la congregación de los creyentes. Vamos a ver lo que nos dice Juan, ya terminamos prácticamente con esto. Juan capítulo 13, 34 y 35. Un mandamiento les doy, un mandamiento nuevo les doy. Nos habla de Moré, el que enseña. Que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, Shechem, así también se amen los unos a los otros. ¿De qué nos habla? De un colectivo. Nos habla de Betel, ser piedras labradas para un propósito. En esto conocerán todos, cuando proclamamos el nombre de Yahuwah, que son mis talmidín. Si tienen Ahabá los unos para los otros. ¿Qué esto qué es? Uno para los otros, Betel, una relación. Ya no vivan como piedras solitarias. Termino con estas palabras. Ya no vivan como tierras solitarias. Déjate ser edificado como una casa en Rúa y así proclamar el nombre de Yahuwah. Hay un fenómeno natural muy interesante en un lugar donde Abraham invocó el nombre de Yahuwah por primera vez en la tierra prometida. El nombre hebreo, Yod-Hei Bat-Hei, Yahuwah, que también aparece en letras hebreas en las montañas. Les voy a dejar esta imagen, con el mismo nombre donde nuestro Avinu Abraham plantó su tienda. Esto se puede ver desde las imágenes satelitales. Esta imagen, pero ya no aparece aquí en mi... Lo voy a publicar en la pantalla, pero aquí para que lo puedan ver, a ver si se alcanza a ver. Me dice More si no me paso. Ahí está, en las montañas de Yarushalayim está el nombre de Yahuwah. ¿Lo ven? Aquí para la Kehilá. Ahí se ve. ¿Lo alcanzan a ver? A ver. Aquí se ve. Yo lo voy a publicar en la pantalla en Telegram. Perdón, en YouTube. Pero ¿ya lo ven? Sí. Sí, lo voy a publicar. Bueno, la gran familia de Israel, el pueblo que escucha y obedece Torah. La gran familia de Israel que se convierte en una piedra viva, escogida por Yahuwah para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificar su casa, el Beit HaMikdash. No hay una piedra del montón, o de muchos montones, como muchas piedras que no fueron escogidas para la edificación del templo, del Beit HaMikdash. Hasta aquí esta enseñanza. Yahuwah les bendiga. Quería decirles que nosotros tenemos estas muedín el día de ayer por la tarde antes de caer a la noche, celebramos Pesa.
Cuando llegamos en la noche, nosotros celebramos el Yom Shabbat número 15. El día 14 se lleva a cabo la celebración de Pesaj. En el día 15 nosotros celebramos Yom Shabbat Had Masot. Hoy, al cerrar el Yom Shabbat, iniciamos con otras dos celebraciones, que es Yom HaBikurim, primeros frutos, y la cuenta del Omer. La cuenta del Omer que tenemos que contar durante 50 días. Debemos de tener una tabla. ¿Tienen su tabla? Para irla mañana en la mañana nosotros tenemos que ir contando, llevando esta cuenta. Quiero compartir con ustedes la tefilot que nosotros tenemos que hacer durante estos 7 días hasta el próximo Yom Shabbat. No podemos comer nada de levadura, nada de hametz. Tenemos que comer matzot, sin religión, sin levadura. Como somos Am Yisrael, tenemos que guardar y obedecer el Torah. Quiero decir la bendición para que ustedes la aprendan durante estos